Hamayahia, Tasachik. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. En esta ocasión vamos a iniciar un proceso de escritura de oraciones utilizando verbos en tiempo presente. Para realizar este proceso, el de la escritura, vamos a tener en cuenta algunos aspectos. Primero, el de los sufijos. Recordarles siempre los sufijos que utilizamos para el tiempo presente, que son 3. El shi masculino, el su, que es para el caso femenino, y el shi, que es para el plural. Este ejercicio lo vamos a hacer con los siguientes verbos. El verbo emerawa, descansar. El verbo ashaita, jugar. Y el verbo anaha, ver, observar. Estos verbos están en modo infinitivo. Dependiendo de la terminación, recuerden los dos tipos de terminación verbal, terminación wa y terminación a, se deben conjugar utilizando los sufijos que necesitemos para los casos que deseemos indicar. Otro aspecto que debemos tener en cuenta al momento de escribir, bueno, aunque no es solamente para el momento de escribir, sino también al momento de la expresión oral, esta estructura gramatical, la estructura gramatical del Wayunaiki, la cual nos dice que al momento de escribir o de expresarnos de manera oral va primero el verbo, luego el sujeto que está realizando el verbo, la acción, y un complemento de la oración. Caso contrario al castellano, al español, que primero va el sujeto, luego viene el verbo y se termina con el complemento. En el Wayunaiki es primero verbo, luego sujeto y terminamos con el complemento. Esta actividad la vamos a dinamizar con esta pregunta. Kasa, painjaka, ¿qué haces? ¿O qué estás haciendo en el instante, en el momento? Kasa, painjaka. Aquí está presente el verbo hacer, ainja, está aquí. Para responder la siguiente pregunta utilizaremos los siguientes verbos para conjugados en masculino, en femenino y para el plural. Si a mí me preguntan que qué hago o qué estoy haciendo en un momento determinado, yo puedo decir estoy descansando o estoy en descanso. Para ello hago lo siguiente. Sigo la estructura gramatical. El verbo va primero. El verbo emerawa. Pero para masculino, acuérdense que para los verbos que terminan en wa, suprimimos wa. Así como lo vamos a ver en el ejercicio, en el ejemplo. Ahí suprimimos la terminación y agregamos, acuérdense, otra vocal A. Entonces, para yo decir que estoy descansando, digo emerashi, caso masculino, talla.
Traducido sería yo estoy descansando o estoy descansando. Esa puede ser una posible respuesta a la pregunta ¿qué haces? Casa paña, caso masculino. Caso femenino sería emerra, o agregamos otra vocal A, sufijo para femenino, emerras talla. Igual, esto queda igual, yo estoy descansando. Pero para el femenino. Vamos a colocarlo por acá, masculino y femenino. Ojo a los sufijos, que son los que me indican el género de quien está realizando la acción. Y en caso que nos pregunten casa, hain, haka, en plural, ¿qué están haciendo? Hacemos lo mismo. Tomamos el verbo, suprimimos la terminación del verbo, en este caso la terminación wa, agregamos otra y colocamos el sufijo para plural, y emerashi, aquí cambia el pronombre. Podemos utilizar waya. En este caso, nosotros descansamos. Waya es nosotros. En caso de que en grupo le pregunten qué están haciendo, casa hain haka, nosotros descansamos. Y así damos respuesta de manera fácil a la pregunta ¿qué haces? En singular y ¿qué están haciendo? En plural. Ahora vamos con el ejemplo del verbo ashaita. Si a mí me preguntan ¿qué haces o qué estás haciendo? Yo puedo decir estoy jugando fútbol, estoy jugando al trompo, estoy jugando el tiro con arco. ¿Sí? Son posibles respuestas que podemos dar dependiendo pues de la situación en la que nos encontremos. En el caso de ashaita, de decir que estoy jugando, caso masculino, ashait. Recuerden que la terminación doble A se suprime y se coloca la vocal U. Ashait shi taya. Ahí está el verbo, ahí está el sujeto que es ashait shi taya, que es yo estoy jugando, y puedo colocar aquí trompo. Ashait shi taya chocho, que sería el complemento. Y aquí quedaría el verbo estoy jugando trompo. Vamos a colocarlo aquí arribita para que estoy jugando trompo. Esa puede ser una posible respuesta en Wayunaiki a la pregunta ¿qué estás haciendo? Caso femenino. Hacemos lo mismo, suprimimos doble vocal al verbo, añadimos la vocal u y el sufijo para femenino, que es el su. Ashaitu taya. Recuerden que el pronombre taya aplica para masculino y aplica para femenino. Yo. Ashaitu taya wayunkerra.
Wayunkera es esa muñequita que elaboran las niñas, adolescentes, con barro, muñecas de barro. Entonces quedaría, yo juego o estoy jugando a las muñecas. O con las muñecas. Una posible respuesta para la pregunta ¿qué haces? Kasa painhaka. Kasa quiere decir que. Painhaka, aquí está el verbo ainha, que es hacer, y el prefijo de posesión pa. ¿Qué haces tú? Y si nos están preguntando de manera grupal, respondemos en plural. Ashaitushi waya. Acuérdense, waya, nosotros. Ashaitushi waya, wora, por ejemplo. Jugamos fútbol. Nosotros, wora, para el wayú es fútbol. Nosotros jugamos fútbol. Quedaría así este ejemplo con el verbo ashaita. Ya hemos conjugado verbo terminado en wa y verbo terminado en doble a para responder esta pregunta siguiendo la estructura gramatical del Wayuunaki: verbo, el sujeto que está realizando la acción y un complemento. Vamos a terminar con el ejemplo anaha, o el verbo anaha. Anaha es ver, observar algo. Entonces yo puedo decir que estoy viendo fútbol o novelas. En televisión. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría de la siguiente manera. Recuerden que los verbos que terminan en doble A se suprime doble vocal y se coloca la vocal U. Entonces quedaría así: anahushi taya wora. Yo estoy viendo fútbol. Es la respuesta a la pregunta. Yo estoy viendo fútbol. Anaha es ver, observar algún suceso o algo que esté pasando en el momento. Anahushi taya wora. Caso masculino. Y en el caso femenino seguimos el mismo procedimiento para la conjugación. Anahuzu taya. Vamos a colocar novelas. Novela. Y quedaría aquí: yo estoy viendo novelas. Novelas. Listo. Ese es en el caso masculino, caso femenino. Y ahora vamos con el caso del plural. Anahushi. Cuando te pregunten, o les pregunten más bien, ¿qué están haciendo? Anahushi waya.
¿Qué podemos ver en grupo? Podemos colocar anahu shiwaya. Sau. Ashehirau. Ashehirawa. Ashehirawa. Ashehirawa lo podríamos traducir como boxeo. Una pelea de boxeo. Anahushi en plural. Waya, nosotros. Boxeo. Estamos viendo boxeo. ¿Quién está viendo? Nosotros. Y así de fácil vamos respondiendo a la pregunta casapaña. ¿Qué haces? En el instante, en el momento. ¿Qué haces? Puedo decir que estoy descansando, así como lo hicimos con emerashi o asheitushi, con el verbo jugar, o anahushi con el verbo anaha. Nosotros vemos boxeo. Boxeo. Listo. Podemos utilizar cualquier verbo, pero lo tenemos que conjugar para dar respuesta a la pregunta que nos estén realizando. ¿Okay? Aquí solamente vimos 3 ejemplos, pero hay más. Verbo cocinar, el verbo pescar, el verbo dormir, el verbo cortar, el verbo pelear, jugar, en fin. Espero que estos ejemplos hayan sido de su comprensión y que en cualquier momento que se les pregunte sobre lo que estén haciendo en un instante determinado, sepan dar respuesta a dicha pregunta. Siguiendo obviamente la estructura gramatical del Wayuunaiki, que es el verbo más el sujeto más el complemento, y conjugando de manera correcta los verbos dependiendo de su terminación, añadiéndole los sufijos pertinentes. Shiataha netia. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro próximo video. Hasta la próxima.